Este podcast no tiene publicidad ni sponsors, pero si te gusta escucharlo y quieres apoyarnos, por ejemplo, comprándonos un café, puedes ir a nuestra página web, sección Cómprame un café y ver cómo hacerlo. Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Biografías en 5 minutos, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre gente interesante, en alrededor de 5 minutos. Aquí está su presentadora, Mercedes Mariño. Hola, soy Mercedes Mariño. Bienvenidos al 7º episodio de la cuarta temporada de Biografías en 5 minutos. Hoy, Gabriel García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Gabriel, o Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, tuvo siempre una muy buena relación con su abuelo materno, Nicolás. Él hizo de padre muchas veces, ya que durante un tiempo en su infancia los papás de García Márquez debieron irse a vivir a Barranquilla por cuestiones laborales, dejando al joven Gabriel a cargo de sus abuelos. Tanto su abuelo Nicolás como su abuela Tranquilina siempre fueron de contarle historias. Su abuela le contaba principalmente cuentos fantásticos, de fantasmas y hasta mitológicos con origen en tierras colombianas. Podemos inferir que fue allí donde el famoso escritor forjó su perfil realismo mágico que tanto lo caracterizaría en su futuro como autor de cuentos. Cuando tenía 8 años, su abuela quedó ciega y meses más tarde falleció su abuelo. Dada esta situación, el joven Gabriel se mudó a Barranquilla para vivir con sus padres. Allí empezó sus estudios en un internado, donde fue capitán del equipo de fútbol, de béisbol y de atletismo. Gabriel era agraciado para los deportes y para la literatura. En 1947, con 20 años, Gabriel decidió dejar la ciudad de Barranquilla y emprender viaje hacia Bogotá con la intención de estudiar la carrera de abogacía. Hizo gran parte de la carrera en la Universidad Nacional de Bogotá. Sin embargo, la debió abandonar ya que años más tarde, en dicha ciudad, golpes revolucionarios, protestas sociales y disturbios de todo tipo destruyeron tanto la universidad como la pensión en donde él se alojaba. Si bien tuvo la posibilidad de pedir la relocación a la Universidad de Cartagena, Gabriel optó por quedarse en Bogotá trabajando en un periódico. En esa etapa de su vida leyó mucho, principalmente a Kafka. En ese entonces García Márquez se dio cuenta que lo que verdaderamente quería hacer en su vida no era ser abogado, sino periodista y escritor. En 1950 consiguió un empleo en el diario El Heraldo. Allí comenzó a escribir uno de los géneros que en ese entonces estaba poco y nada desarrollado, la crónica narrativa en el periódico. Además, empezó a frecuentar a El Grupo de Barranquilla. Este era un grupo de intelectuales que, en la década del 40, solían reunirse a leer y discutir acerca de literatura rusa, italiana, francesa, estadounidense y más. Dada su escasa fama como escritor y sin mucho éxito, Gabriel comenzó a vivir casi como un vagabundo. Solía vivir en posilgas o en departamentos y a veces ni siquiera le alcanzaba para pagar el alquiler. En 1955 escribió El coronel no tiene quien le escriba, novela que compuso en el exilio dada la caliente situación política del país. Tanto él como otros izquierdistas y marxistas eran políticamente perseguidos por el gobierno militar colombiano. Ese mismo año escribió y publicó La hojarasca. Para ese entonces García Márquez estaba exiliado en París, donde siguió sin tener éxito y vivía con un nivel de vida paupérrimo, sosteniéndose solo a base del escaso dinero que ganaba trabajando para el diario. En 1958 contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Ocurrida la Revolución Cubana, en el año 1959, Gabriel viajó a Cuba, donde comenzó a escribir para la agencia creada por el movimiento revolucionario Prensa Latina. Allí se hizo muy amigo de Fidel Castro, con quien tuvo una muy buena relación hasta el final de sus días. Además, García Márquez decía sentirse políticamente cercano al régimen socialista instaurado en Cuba. Por trabajo se mudó a Nueva York, donde paradójicamente escribió notas y artículos opinando duramente en contra del capitalismo. De hecho, esto es algo que siempre se le criticó a Gabriel García Márquez y a otros falsos socialistas: vivir en países capitalistas y criticarlos en nombre del socialismo. Como consecuencia, la propia CIA y los enemigos del régimen cubano de Castro lo empezaron a investigar y a ahuyentar. Por eso, en 1961 tuvo que exiliarse de nuevo, esta vez en México. Instalado en México, trabajó para algunas revistas, escribió algún que otro guión de cine, pero nunca nada que lo catapultara a la fama. Hasta que en 1967, luego de 18 meses de escritura, publicó su obra más famosa, 100 años de soledad. Curiosamente, la novela no se publicó por primera vez ni en México, país donde vivía, ni en Colombia, país natal, sino que en Buenos Aires, Argentina.
Fue el director de la editorial Sudamericana, en ese entonces caracterizada por publicar obras de autores exiliados, quien le pidió personalmente poder publicar la obra. Gabriel tuvo que hacer 2 envíos por separado, dado que no le alcanzaba el dinero para enviar tantas hojas de una sola vez. Hoy día se estima que se han vendido cerca de 50 millones de ejemplares y se ha traducido a 37 idiomas distintos. Fue esta novela la que lo hizo famoso y mundialmente conocido. Tanto García Márquez como Borges, Cortázar y Vargas Llosa son considerados los principales referentes de lo que se llamó el boom latinoamericano. Este fue un fenómeno literario y cultural que nació entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos se distribuyeron en Europa y en todo el mundo. Gracias a esto, en 1982, Gabriel García Márquez recibió el máximo reconocimiento que un escritor puede obtener, el Premio Nobel de la Literatura. Por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente, argumentó la Academia Sueca a la hora de elegirlo ganador del premio. En 1985 publicó otra gran obra suya, El amor en tiempos de cólera. Tanto esta obra como todas las demás lo posicionaron como un gran referente del género realismo mágico. En 1999 le diagnosticaron cáncer linfático, pero fue una grave neumonía lo que lo terminó matando en 2014. Es así como Gabriel García Márquez murió un 17 de abril en Ciudad de México y fue así como nos dejaría uno de los escritores más grandes de habla castellana, autor de obras literarias extraordinarias. Espero que te haya gustado este episodio de Biografías en 5 minutos. Puedes seguirnos en Instagram para enterarte de novedades en @biografías en 5 minutos. Si quieres ver la transcripción de este episodio, puedes ingresar a nuestra página web www.biografiasen5minutos.com. Si quieres hacer una sugerencia para una futura biografía, por favor usa la caja de sugerencias del sitio web. Sería genial si me pudieras dejar una reseña honesta en iTunes. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete. Como podrás notar, no tengo patrocinador, así que si te gustó este episodio, ¿por qué no comprarme un café? Entérate de más en nuestra página web, sección Cómprame un café. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Biografías en 5 minutos en www.biografiasen5minutos.com. Biografías en 5 minutos es producido por el productor ejecutivo y escritor de las biografías Wayne Armstrong, por la productora ejecutiva y traductora Mercedes Mariño y por el escritor Marcos Mariño. La música fue producida por MP Music for Media y se llama Quirky Steps.